Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar un ejercicio de circuitos eléctricos aplicando lo que es el teorema de Thevenin y el teorema de la máxima transferencia de potencia. Bien, en este ejercicio planteado lo que nos piden es el voltaje A y B, es decir, el voltaje de los terminales de la resistencia de carga RDL. Además, la resistencia de Thevenin, que es la resistencia equivalente al circuito, y la resistencia de RDL para que sea la potencia máxima transferida. Pero para que sea la potencia máxima transferida, el teorema nos dice una condición. ¿Cuál es la condición? Que RDL debe ser igual a ¿qué? A RTB. Por lo tanto, si encuentro RTB, ¿qué puedo encontrar? La potencia máxima transferida. Entonces, volvamos a nuestra primera variable de interés, que es el voltaje IB. ¿Cómo nosotros encontramos el voltaje IB? Nosotros debemos recordar que ese voltaje es igual a ¿qué? Al voltaje de Thevenin. ¿Y cómo nosotros buscamos un voltaje de Thevenin? Primero lo que debemos hacer es abrir el circuito en ese elemento, es decir, en la resistencia de carga RDL. Entonces procedemos a abrir el circuito de tal manera que nos quedaría de esta forma. Ahora, ¿cómo yo relaciono mi variable de interés? Bien, entonces el análisis que yo voy a plantear es realizar una ley de voltaje de Kirchhoff en la malla que sea conveniente, de tal manera que esa ecuación me va a relacionar la variable que estoy buscando, que es el voltaje en los terminales. Entonces, yo voy a escoger la siguiente malla para realizar la ley de voltaje de Kirchhoff. Escoge esta malla y la corriente va en esta dirección. Por lo tanto, entonces la siguiente ecuación que me relaciona el voltaje de interés me quedaría de esta manera. Planteando la ley de voltaje de Kirchhoff, me quedaría lo siguiente. Tengo el voltaje en este terminal, que es voltaje A. ¿Qué elemento tengo? Tengo la fuente independiente de corriente. ¿Por qué terminal entra? Por el terminal positivo. Por lo tanto, el voltaje es negativo. ¿Qué otro elemento tenemos en la malla? Tenemos el voltaje independiente de la fuente independiente de 4 voltios. Positivo, negativo, positivo. ¿Por qué? Porque entra por el terminal negativo. Sería más 4 voltios. ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos la fuente dependiente de voltaje controlada por la corriente y sub X. ¿Por qué terminal entra? Por el terminal negativo. Por lo tanto, el voltaje es positivo, más 3x. ¿Y qué más? Tenemos el voltaje en este terminal en el B, que sería menos el voltaje B. Eso es igual a 0. Pero como yo quiero el voltaje A y B, entonces voy a agrupar estos dos términos. De tal manera que A y B, el voltaje AB me quedaría voltaje AB menos el voltaje 10 de la fuente independiente de corriente más 4, que es la fuente independiente de voltaje, más 3ix. Esto es igual a 0. Bien, entonces de esta manera me quedaría la ecuación. Y como nosotros notamos, tenemos que la variable que estamos buscando, que es la variable de nuestro interés. Ahora, yo les pregunto, ¿yo tengo el voltaje de la fuente independiente de 10 amperios? Básicamente sí lo tengo. Está implícitamente, pero lo tengo. ¿Por qué? Porque al momento que yo abrí el circuito, esta corriente que circula por esta rama, que es igual a 0. Por lo tanto, esta corriente, la fuente independiente, circula por esta malla y esta corriente pasa por esta resistencia de 3 ohms. Y si yo conozco la resistencia y la corriente, ¿qué puedo buscar? Puedo buscar el voltaje. Entonces este voltaje lo voy a llamar B, B10. Entonces, si yo encontrando B10, me quedaría de la siguiente manera. Voltaje que es igual por ley de Ohm, corriente por resistencia, I por R. Entonces, la corriente, ¿qué valor tiene? Tiene un valor de 10 amperios. La resistencia tiene un valor de 3. Entonces, el voltaje de la fuente independiente de corriente es 30 voltios. Bien, entonces ya demostramos que si conocemos el voltaje de la fuente independiente de corriente, 10 amperios. ¿Qué no conocemos? Esta variable, I sub X. Esto es lo que no conocemos, I sub X. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo buscamos I sub X? Ahora viene lo interesante. Nos vamos a esta parte del circuito. Notamos que tenemos que aquí se encuentra la variable I sub X. Necesitamos este valor. Pero nosotros notamos que tenemos una fuente independiente de corriente en paralelo con ¿qué? Con una resistencia. Entonces, lo que vamos a realizar es una transformación. ¿Por qué voy a realizar la transformación? Porque una vez que yo realice esa transformación, esta resistencia me va a quedar en serie con esta resistencia. Y esto en serie con una fuente de voltaje, donde yo voy a realizar una ley de voltaje de Kirchhoff y
voy a encontrar esta corriente. Vamos cómo nos queda. Entonces, aplicando la transformación nos quedaría de la siguiente manera el circuito. Bien, entonces el circuito nos quedó de esta forma. Como lo mencioné, ¿cómo yo encuentro este valor? Por ley de Ohm. Entonces, tenía la corriente, la fuente independiente de corriente y la resistencia. Sería el producto, 2 por 6, 12 voltios. Y la resistencia que permanece, que es la misma. Entonces, como yo lo mencioné, voy a realizar una ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla. De tal manera que el sentido de la corriente va en esa dirección. Entonces, planteando la ley de voltaje de Kirchhoff, nos quedaría de la siguiente manera. Si la corriente entra en esta dirección, que entra por el terminal negativo de la fuente independiente de voltaje, entonces este voltaje positivo o negativo es positivo. Bien, tenemos dos resistencias. Estas resistencias están en serie, puedo sacar una equivalente. Recordemos que es la misma corriente. Entonces, el voltaje es una resistencia que es igual a la corriente por resistencia, pero la resistencia me genera una caída de tensión. Entonces sería menos I por la resistencia equivalente entre las dos, que es 4. Este voltaje, ¿por qué termina de entrar la corriente en esta fuente independiente de voltaje? Por el terminal negativo, por lo tanto el voltaje es positivo, más 12 voltios, esto es igual a 0. Pero como yo quiero I, voy a despejar I, entonces I sería igual a ¿qué? 12 más 4, 16, sería menos 16, dividido para menos 4 sería 4 positivo, entonces I tiene un valor de 4 amperios. Bien. ¿Por qué yo busqué I? ¿Con qué finalidad busqué? Con la siguiente finalidad. Que al momento que yo busque I, yo voy a realizar una ley de corriente de Kirchhoff en este nodo. ¿Por qué voy a realizar la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo? Porque esta corriente I está entrando, ¿verdad? Y ya conozco los 6 amperios. Entonces, si realizo una ley de corriente de Kirchhoff, puedo encontrar Ix. Esa es la finalidad. Entonces, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, nos queda de la siguiente manera. Recordemos que la ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué nos dice? Que las corrientes que salen es igual a las corrientes que entran. ¿Qué corriente están entrando? Notamos que la única que está entrando es la corriente I. ¿Qué corrientes están saliendo? Ix y 6 amperios. Bien, pero ¿qué yo quiero? Quiero Ix, entonces despejo Ix. Ix igual a I menos 6. Pero ¿y qué valor tiene? Tiene un valor de 4. Menos 6 sería menos 2. Y X tiene un valor de menos 2 amperios. Entonces este es mi resultado. Y X tiene un valor de 2 amperios. Si yo conozco X, ¿qué puedo encontrar? Puedo buscar el voltaje de la fuente dependiente por la variable Ix. Entonces, conociendo este valor ya puedo buscar el voltaje A y B. Entonces, el voltaje A y B me quedaría, voltaje I B es igual a ¿qué? Este está restando, pasa a sumar el voltaje de 10. Este que está sumando pasa a restar, menos 4. Este que está sumando pasa a restar, menos 3. Pero ¿y X qué valor tiene? Menos 2, por menos 2. Entonces, reemplazando, nos quedaría de la siguiente manera. El voltaje I B, el voltaje de la fuente independiente de corriente es 30. Menos 4. 2 por 3, 6. Menos por menos da más. Más 6. Entonces, realizando esta operación me quedaría el siguiente valor. 6 menos 4, 2. 30 más 2, 32. Entonces el voltaje IB tiene un valor de 32 voltios. Y ese es mi resultado. Pero nosotros debemos recordar que el voltaje IB aquí es igual al voltaje TV. Entonces, el voltaje IB es igual al voltaje TV. Y esto aquí es igual a 32 voltios. Y ese es el valor obtenido de esa variable de interés. Ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden la resistencia de Thevenin. ¿Y la resistencia de Thevenin qué es? La resistencia equivalente del circuito. ¿Cómo yo busco la resistencia de Thevenin? Primero lo que debo hacer es abrir el circuito, ya lo tengo abierto, y reducir las fuentes independientes a cero. Es decir, si yo quiero reducir esta fuente independiente de corriente, ¿qué pasa con una fuente independiente de corriente cuando la reducimos a cero? Se vuelve un circuito abierto. En una fuente independiente de voltaje, cuando reducimos a cero, se vuelve un cortocircuito.
Y en una fuente independiente de corriente se vuelve un circuito abierto. Y en una fuente dependiente, ¿qué pasa? No se la puede reducir a cero. Por lo tanto, solo la fuente independiente la reducimos a cero. De tal manera que yo voy a borrar, para no confundirnos, las fuentes independientes de corriente, quedando de la siguiente manera. Por lo tanto, si nosotros notamos, solo nos queda este circuito. Bien. Ahora, este se hizo un corto, ¿verdad? Por lo tanto no hay voltaje, pero sí corriente. Este es como si que fuera un cable nomás. Bien, entonces tenemos dos resistencias en series. Por lo tanto vamos a sacar una resistencia equivalente en series. Preguntamos que esa resistencia equivalente nos va a quedar ¿en qué? En paralelo con ¿qué? Con un ramal que no hay ni una resistencia. Y nosotros debemos conocer que siempre que un ramal esté en paralelo con una resistencia, va a prevalecer el ramal, y por donde está la resistencia no van a pasar corriente. Por lo tanto, Ix, ¿qué va a pasar con Ix? Ix va a valer 0. Y esta parte del circuito se elimina. Hasta ahorita solo tenemos esta parte del circuito. Recordemos que esta fuente independiente es 0. Esta fuente controlada es 0. Y nosotros debemos conocer que cuando una fuente de voltaje 0, ¿qué pasa? Se vuelve un cortocircuito. Es decir, también es un cable. Tenemos todo esto de cable. Bien. Ahora notamos que tenemos lo mismo, una resistencia de 4 ohmios en paralelo con un ramal, donde no se encuentra ni un obstáculo, ni un elemento. Entonces, si tenemos un ramal en paralelo con una resistencia, ¿qué pasa? Prevalece el ramal y por donde está la resistencia no hay corriente. Por lo tanto, aquí la corriente es igual a 0. Y si nosotros nos damos cuenta, lo único que nos va a quedar, si yo saco este circuito, el circuito nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría los voltajes A y B, la resistencia de 3 ohmios, bien, este es el circuito que nos queda, haciendo el análisis respectivo en este circuito, reduciendo las fuentes independientes a 0, viendo qué prevalece y qué resistencias se van, qué corrientes son 0. Entonces nos queda de esta manera, es decir, lo que nos quedó solo fue esta malla y la resistencia de 3 ohmios. Por lo tanto, yo puedo decir que la resistencia AB es igual a ¿qué? A la resistencia Thevenin. Y la resistencia Thevenin que es igual a 3 ohmios. Entonces ese es el valor obtenido, 3 ohmios. Entonces ya conozco la resistencia Thevenin. Bien. Ahora si yo planteo el circuito equivalente de todo este circuito grande, me quedaría de la siguiente manera. Sería, el voltaje de Thevenin salió un voltaje de 32, sería más menos 32 voltios en serie con la resistencia Thevenin. Y en serie con la resistencia R de L, ¿verdad? Sería R de Thevenin, que es 3 ohmios, y la resistencia de carga R de L. Bien, ahora, teniendo esto, lo que me piden es la resistencia de RL para que sea la potencia máxima transferida. El teorema nos dice que para que sea la potencia máxima transferida, ¿qué pasa? RL debe ser igual a R de Thevenin. Por lo tanto, esa es la condición. Entonces, R de L es igual a R de Thevenin. Y R de Thevenin que es igual a 3 ohmios. Entonces, RL es igual a 3 ohmios. Bien, ahora puedo buscar la potencia máxima transferida. La potencia máxima transferida es igual a ¿qué? Igual al voltaje Thevenin al cuadrado dividido por 4 veces la resistencia Thevenin. Entonces, la potencia máxima transferida nos da un valor de voltaje Thevenin al cuadrado, 32 elevado al cuadrado dividido por 4 veces la resistencia RT. Quedaría 32 al cuadrado dividido por 2. Nos da un valor de 85.33 watts. Bien, entonces esta sería nuestra potencia máxima transferida. Recordemos que para que sea potencia máxima transferida, R de Thevenin tiene que ser igual a RL, que es la resistencia de carga.
Por lo tanto, yo puedo aplicar esta fórmula, que es voltaje de Thevenin al cuadrado dividido para 4 veces la resistencia de Thevenin. Entonces, reemplazando en esa fórmula, quedaría 32 elevado al cuadrado dividido para 4 por 3, que es 2. En esa operación realizada nos quedó 85,3 watts. Y bien, ya hemos encontrado todas nuestras variables de interés. Ya hemos encontrado el voltaje de Thevenin, que es el voltaje de los terminales A y B. Hemos encontrado la resistencia de Thevenin, haciendo el respectivo análisis con las fuentes independientes reducidas a ceros, y también la potencia máxima transferida, que es 85,3 watts. Listo, entonces ya hemos concluido. Cualquier cosa, retrocedan, miren dónde no entendieron y escriban en los comentarios las sugerencias o las dudas que ustedes tengan.